especialista en Derecho al Trabajo, entendiendo que el Derecho al Trabajo es más bien una disciplina preocupado de los trabajadores privados, más no tanto de los trabajadores públicos. Bueno, la respuesta es más simple. Sigo siendo abogado especialista en Derecho al Trabajo, sigo viendo Código del Trabajo, algunas normas cuyas cuales evidentemente a ustedes como funcionarios municipales no se les aplica, pero sin embargo nos vamos a dar cuenta en esta presentación de que sí hay ciertas normativas, ciertos capítulos, ciertos párrafos, ciertos artículos del Código del Trabajo que sí se le van a aplicar a los trabajadores municipales por el hecho de ser trabajadores y que es tan necesario saberlas, no solamente al propósito de alguna medida sancionatoria, no solamente a propósito de un despido, sino que es necesario saberla y conocerla al momento del desarrollo de la relación laboral, entendiendo esa relación laboral, insisto, no solamente de aquel trabajador privado, sino que también de aquel trabajador del sector público. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este momento? Vamos a hablar de la tutela laboral. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de la tutela laboral? Muy bien. Eso ya es un avance, puesto que la gran mayoría de las veces uno, cuando hace este primer acercamiento con los trabajadores, le suena, le parece conocido, pero cómo poder aplicarla, cómo poder ejercerla, es algo un poco más complejo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En pocas palabras, todas las conferencias, las charlas que han visto ustedes hasta el momento, han ido en orden a decirles cuáles son sus derechos, qué es lo que ustedes tienen como trabajadores, qué es lo que puede decir la Constitución, qué es lo que puede decir una norma de carácter constitucional como una LOC, qué es lo que puede decir una norma de ley simple, entre otras cosas. Lo que yo les vengo a decir acá no es qué es lo que dice esa ley, sino de que cómo los derechos contemplados en esas leyes, en particular relativos a derechos fundamentales, ustedes los van a poder ejercer el día de mañana. La idea de esta pequeña presentación, y sé que estamos con el tiempo un poco justo, es que ustedes saliendo de esta puedan decir, mira, tengo este catálogo de derechos que me reconoce la Constitución, que me reconoce el Código, y cómo yo lo voy a poder ejercer, cuáles son los pequeños indicios que ustedes van a poder detectar al momento de una eventual vulneración, y qué es lo que ustedes van a poder pedir. Bueno, si me vuelta, hablemos precisamente del procedimiento de tutela laboral. El procedimiento de tutela laboral es un procedimiento relativamente nuevo, ¿bien? Que comienza eso del 2007. En el 2007 se promulga la nueva ley relativa a la reforma laboral y entre eso crea el procedimiento laboral. Y este procedimiento de tutela laboral, como ya comenzamos diciendo en un principio, ¿por qué me vienen a hablar de tutela laboral, algo que está regulado en el código, si somos funcionarios municipales? Y la respuesta es simple. Leamos lo que dice el artículo primero del Código del Trabajo. Está mi presentación acá, se lo voy a dejar a los dirigentes, así que no es necesario que yo se la lea expresamente, pero sí quiero que ustedes entiendan un poco lo que dice. ¿Qué es lo que dice el artículo primero? Dice que el Código del Trabajo va a regir por regla general a todos los trabajadores. ¿Bien? Salvo que existan normas particulares que regulen la relación laboral de dichos trabajadores. Entonces, evidentemente en este caso diríamos sí, los trabajadores del sector municipal ¿son trabajadores? Sí, son trabajadores. ¿Tienen un estatuto particular? Sí, lo tienen, el estatuto administrativo municipal. Bien, hasta ahí diríamos ya entonces el Código del Trabajo no se va a aplicar porque aplicando el artículo primero diríamos de que solamente se va a aplicar el Código del Trabajo cuando no existan estatutos particulares. Sin embargo, el estatuto particular, en este caso el estatuto administrativo para funcionarios municipales, no establece ni regula ningún procedimiento siquiera parecido a lo que vamos a hablar ahora, que es lo que es procedimiento laboral, como el procedimiento de tutela laboral. Como no regula nada al respecto, se entiende de que esta norma sí le es aplicable. Se entiende que el Código del Trabajo relativo a lo que es procedimiento de tutela laboral sí le es aplicable a los funcionarios municipales porque su estatuto administrativo no regula algo al respecto. Eso es lo primero, como para poder entender de por qué yo estoy acá y por qué estamos conversando de este tema. ¿Cuáles son las características generales de este procedimiento? Como ustedes van a poder ver acá, en primer lugar es un reconocimiento de los derechos fundamentales. Cuando yo hablo de derechos fundamentales es lo mismo que si yo hablo de derechos humanos o es lo mismo que si yo hablo de garantías constitucionales. Es exactamente lo mismo. Hay diferencias, cada profesor, cada doctrinario en la universidad le establece matices, pero para el punto en concreto, para la protección que yo quiero que ustedes entiendan en este momento es lo mismo. Si usted alguna vez escucha hablar de derechos humanos, garantías constitucionales, derechos fundamentales, es lo mismo. ¿Y dónde encontramos estos derechos fundamentales? En primer lugar, lo encontramos en nuestra Constitución.
En segundo lugar, lo encontramos en tratados internacionales que tengan que ver con derechos fundamentales o derechos humanos y que se encuentren ratificados por Chile. ¿Bien? Entonces, si tenemos tratados internacionales que Chile ha ratificado y vemos los que tiene la Constitución, podemos decir, en primer momento, que aquí tenemos el primer catálogo de derechos fundamentales. Ahora bien, no solo los derechos fundamentales están en la Constitución y están en los tratados. A propósito, precisamente, de la tutela laboral, nos vamos a dar cuenta que también hay un derecho fundamental, en particular el derecho a la indemnidad, que después se lo voy a explicar, que no está ni contemplado en la Constitución y tampoco está contemplado en los tratados internacionales, que está contemplado directamente en el Código del Trabajo. Eso quiere decir, hay un derecho constitucional, un derecho humano, que no está regulado en la Constitución, sino que está regulado en el Código del Trabajo, que es la indemnidad. ¿Bien? ¿Qué otra característica tiene? Aparte de reconocer los derechos fundamentales que tiene todo trabajador, es una justicia constitucional de instancia. Es muy probable que si en algún momento usted tuviera alguna cercanía con algún trabajador que haya sido despedido o vulnerado sus derechos en el transcurso de su relación laboral, hayan intentado ejercer primero una acción de protección, un recurso de protección. Eso es como lo que hasta hace muy poco se utilizaba bastante. Me despidieron, me sancionaron de manera arbitraria o ilegal, yo voy e interpongo el recurso de protección. Pero eso no era una justicia constitucional, eso quiere decir que no era que buscaba proteger los derechos constitucionales de instancia, eso quiere decir en un juzgado de letras, sino que era de tribunal superior, porque el recurso de protección se presenta en la Corte de Apelaciones. ¿Cuál era el problema? El problema es que las Cortes de Apelaciones no tienen especialidad como sí puede tener un juzgado de letras del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un juez de letras del trabajo, advirtiendo que evidentemente no es que el juzgado de letras del trabajo sea el paraíso, pero sí tiene algunos avances que no tiene la Corte de Apelaciones. Por ejemplo, jueces que estén especializados en materias laborales, que estén especializados en derechos fundamentales. En las Cortes de Apelaciones, como son casos, como a ellos le llegan casos de todas las materias, cuando llegaban recursos de protección y veían estas materias, generalmente fallaban como comúnmente fallaban. Entonces eso igual terminaba al final del día perjudicando a los trabajadores en regla general. Vuelvo al caso, porque evidentemente hay ministros especializados en las Cortes de Apelaciones que sí terminaban ayudando a los trabajadores y al contrario, hay jueces en los juzgados de letras del trabajo que no fallan tan a favor o como a mí me gustaría respecto a los derechos fundamentales. Pero lo importante, eso sí, en este punto, es que el procedimiento de tutela laboral es un procedimiento de instancia. Es un procedimiento que se regula y se establece dentro de lo que es un juzgado de letras. El juzgado de letras del trabajo. ¿Qué pasa si no hay juzgado de letras en mi comuna? Sería el juzgado de letras en lo civil, ¿bien? O común, que se llama también. Además es un procedimiento rápido, especial y concentrado. ¿Qué quiere decir eso? Yo presento la demanda o la denuncia por tutela laboral y en pocas palabras, según la región, según el caso en particular, pero en promedio diríamos que en unos 3-4 meses deberíamos tener una sentencia, lo cual es algo extremadamente rápido para lo que son los procedimientos actuales. Y por último, su tramitación cosa de preferencia. En pocas palabras, lo que quiero decir con eso es que si yo voy y presento otra demanda de otra materia, si yo presento primero una materia de derechos fundamentales, esta va a tener preferencia frente a otra. Entonces, en resumidas cuentas, estamos en este momento tratando de conversar sobre un procedimiento de tutela que el mismo legislador le ha dado un valor diferente, un valor preferente respecto a las otras materias que regula derechos que son fundamentales que todo trabajador tiene. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? De aquí me quisiera detener un poco, porque creo que esto es materia importante dentro de esta presentación. Resulta que la relación laboral, como acá dice, por ser yo trabajador independiente, si soy trabajador funcionario público, trabajador funcionario privado, yo tengo mis derechos fundamentales. Yo tengo mis derechos porque yo por ser persona tengo derechos fundamentales. Y no es porque no se hace la ficción de que si yo cruzo el umbral de la municipalidad o cruzo el umbral de mi lugar de trabajo, pierdo mis derechos fundamentales. Eso no es así. Hasta hace un tiempo se pensaba así, pero con este procedimiento se dice no. Si tú tienes tu derecho a la libertad de expresión, si tú tienes tu derecho a la libertad de opinión, si tienes tu derecho a la libertad de conciencia, a tu integridad psíquica, entre otros, no porque entres a la municipalidad lo vas a perder. Por lo tanto, si yo creo, un caso que suele ocurrir, pensemos que yo soy del partido X y resulta que el alcalde es del partido Y. Yo siempre he sido del partido X y ando, no sé, realmente ahora estamos en periodo de elección, ando con mi chapita del candidato X
o hablo sobre el candidato X, producto de eso recibo sanciones, me dicen, no, sácate la chapita, no, en verdad no puede estar hablando del candidato X aquí dentro de la municipalidad, ¿sabes que tiene que ir a hacer campaña al candidato X? No. Yo tengo mi derecho a la libertad de conciencia, libertad de opinión, yo tengo mi derecho a que se me respete por quien yo quiera pensar, aquel candidato, aquella idea que a mí me parezca interesante para mí fue lo personal. No tengo por qué estar aceptando, por ejemplo, que una autoridad me imponga cómo debo pensar y cómo lo debo manifestar. Lo mismo con el tema de la religión, eso es más claro, evidentemente. Si yo soy católico y ando con mi crucecita, no tengo por qué entrar a la municipalidad si el alcalde no fuera católico y dijera, no quiero que estés con esa cruz acá. No, eso es parte de nuestros derechos fundamentales. Si yo ando por la calle es lo mismo. Lo que yo quiero decir con esto es que mis derechos fundamentales que yo tengo en la calle, si yo salgo a la calle y ando con mi chapita del candidato X, si yo salgo a la calle y ando con mi crucecita, nadie me va a decir algo. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nadie me puede obligar a sacármelo, porque estoy en la calle porque son mis derechos fundamentales. Lo que yo quiero decir es que esto mismo pasa dentro de la relación laboral. No se pierden esos derechos por entrar a la municipalidad o entrar a mi empresa donde yo desarrolle mi labor. Ahora bien, ¿son todos los derechos que establece la Constitución? ¿Son todos los derechos fundamentales los que se protegen con la tutela laboral? La respuesta es no. Y no son todos. Es un catálogo extenso, pero no son todos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que tienen los trabajadores y que pueden exigir que se protejan? Porque lamentablemente, y aquí hago una crítica, no todos los derechos fundamentales que tienen se pueden proteger. Solamente los que están contemplados acá. Veamos cuáles son. Primero, derecho a la vida e integridad física. Y aquí recuerdo un caso emblemático que siempre lo cito cuando estoy en estas exposiciones. En una municipalidad X tenían una plaga de paloma en el techo. ¿Bien? Resulta que esa plaga de paloma, o la feca de las palomas, hizo que se cayera parte del techo, que cuando estuvieran trabajando se le caía la feca, digamos, en el escritorio, lo cual generaba a todas luces un ambiente no propicio para poder desarrollar su actividad laboral, ¿bien? Afectando derechamente la integridad, el derecho a la vida o la integridad física de los trabajadores. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un estudio relativo a la salud, cómo se estaría afectando la salud, cómo estaría afectando a la integridad física. Presentamos la tutela. Y esto es un punto importante. Generalmente los trabajadores tienen la idea de que yo puedo presentar mi tutela, puedo ir a juicio una vez que a mí me hayan despedido. Y no es así. Este procedimiento, la característica de este es que además de poder ejercer mis acciones una vez que me hayan despedido, las puedo ejercer estando trabajando. Yo estando trabajando, podría percatarme, como les dije, de esta vulneración al derecho a la integridad física. De esta vulneración, por ejemplo, a través de esta feca, de esta plaga de paloma, que me imposibilita desarrollar de manera adecuada mi trabajo. Esa vulneración la puedo presentar yo, trabajador, la voy a presentar mi sindicato o asociación, incluso la voy a presentar el mismo empleador o la dirección del trabajo. Es decir, estando vigente la relación laboral, tengo la posibilidad de exigirle la protección, no solamente yo, sino que también la tienen otros actores, que después vamos a ver. Vale. Otro derecho, el derecho a la honra y a la vida privada. Aquí tenemos que distinguir. Generalmente, cuando nosotros hablamos de honra y vida privada, entendemos como si fuera uno solo. Uno siempre dice, bueno, se me está dañando el derecho a la honra y a la vida privada. Pero tenemos que entender que son dos derechos diferentes. Por un lado está el derecho a la honra, que lo que quiere decir es cómo los demás proyecten la imagen de mí, o cómo ha cambiado la imagen de los demás respecto de algún acto que algún tercero haya hecho conmigo. Pongo un ejemplo. Pensemos que por A, B o C motivo recibo una sanción por ejemplo, yo soy dirigente sindical, yo fuera dirigente sindical, me sancionan, me despiden, la figura típica del despido dentro de los funcionarios municipales es el sumario. Hacen sumario o bajan calificaciones y lo terminan sacando por secretaría. Me bajan las calificaciones, me despiden por las bajas calificaciones y queda mi honra dañada, porque resulta que todos mis colegas andan después hablando de que, mira, ¿sabes qué? Tarik Lama se fue con bajas calificaciones, la calificaron súper mal, que irresponsable que es, que mal hizo la pega, y resulta que no era así.
Resulta que no es que porque haya hecho mal la pega me bajaron las calificaciones, sino porque yo tuve un conflicto X con la autoridad pertinente, o porque yo pensaba de manera diferente con él. Y claro, la herramienta que utilizó fue bajar la calificación. ¿Qué hacemos ahí? En ese caso yo negaría vulneración a mi honra. Llevaría a 2 o 3 testigos, funcionarios públicos, compañeros de trabajo, compañeros que vayan a la juicio y digan, mira, resulta que Tarik hasta antes de las malas calificaciones era evaluado socialmente como un buen trabajador. Ahora todos andan hablando por fuera de que es un mal trabajador, que lo despidieron porque no se hacía la pega. Daño a la honra. Daño a la vida privada. ¿Sabes qué? Yo tenía un computador en la oficina. Y llego un día y todas las conversaciones que yo tenía dentro, o sea, ahora el WhatsApp se puede poner en el computador. Entonces yo tenía mi WhatsApp conectado al computador y resulta que me doy cuenta que mi jefe me sanciona porque resulta, mi autoridad de la administración me sanciona porque dentro de mi conversación con WhatsApp, en WhatsApp yo estaba conversando con un compañero de trabajo y decía, oye, este jefe tal por cual, que no me cae bien, que me trató mal, etc. Y como yo lo traté mal supuestamente en esta conversación, me terminaron sancionando o despidiendo o ejerciendo algún tipo de represalia. Lo primero que yo diría ahí es, bien, yo te puedo haber dicho cosas que a lo mejor a ti, o yo podría haber hablado en esa conversación con mi compañero, cosas que a ti no te gustaron, pero eso es parte de mi vida privada. O sea, yo tengo intimidad. Mi conversación por WhatsApp, o por teléfono, o por Facebook, mi conversación dentro de una oficina cerrada, eso es parte de mi vida privada. Lo que yo diga, aunque esté dentro de la municipalidad, aunque esté dentro de la empresa, lo que sea, es parte de mi intimidad. Se estaría vulnerando en ese caso. Otro derecho, inviolabilidad de la comunicación privada. Si es que a mí me llegan cartas, si es que llega el email y la autoridad pertinente intercepta esos mails, me lee esos mails y por eso me sanciona, lo mismo. Libertad de conciencia y de manifestación. Lo que ya hablamos. Yo creo nada, soy feligrés de tal iglesia, soy católico, soy musulmán, soy judío, soy agnóstico, soy ateo, lo que sea, es parte de mi libertad de conciencia. Libertad de opinión y libertad de información. Yo creo respecto a tal cosa. Mira, sé que ocurrió un problema en la municipalidad o ocurrió un problema a nivel político, lo que sea. Yo tengo mi opinión. Resulta que no le gusta su opinión a la autoridad pertinente. Resulta que producto de eso me sancionan. No puede ser así. Evidentemente, estas son cosas que tenemos que probar. Porque claro, yo le puedo decir, sí, efectivamente me están sancionando porque yo creo distinto al alcalde, o me están sancionando porque yo realicé tal comentario en tal situación, o porque andaba con tal chapita de tal candidato y el alcalde o la autoridad era de otro candidato. Bueno, el despido no va a figurar que me despiden por eso, pero es labor del trabajador, o más bien, o del asesor jurídico, ir generando esa prueba. Siempre tenemos que ir generando pruebas. Y este es un punto que igual me gustaría detenerme acá. Yo les puedo decir ahora que ustedes tienen todos los derechos y la forma de ejercerlo, pero en los tribunales se deben probar las cosas. Y por testigo es súper importante probar a través de testigos, pero más importante si tenemos alguna declaración escrita, más importante si tenemos un WhatsApp, un email que acredite eso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cada vez que ustedes tengan problemas, por ejemplo, con un alcalde o con una autoridad, no solo, hablo de alcalde porque es como la figura más fácil de poder identificar, pero o cualquier autoridad, traten siempre de ir dejando registro. Mandar un memo, mandar un email, hoy sé que pasó tal situación en tal fecha, porque cuando uno va a tribunales, uno tiene que hacer una relación de todos los hechos y tratando de ir diciendo, el hecho 1 pasó tal situación, yo alegué tanto y lo compruebo a través de este email que mandé. Ahora, si yo no hago nada de eso, llego al final y digo, mira, solamente puedo comprar con testigos, es más difícil poder ganar ese juicio. Entonces, desde ya les voy diciendo algunos tips para que ustedes vayan dándose cuenta de cómo van preparando ese juicio. Si los juicios se preparan, pues, sí. Lamentablemente, el juez no tiene una bola de cristal para determinar si efectivamente hubo o no hubo una vulneración en el caso. Nosotros tenemos que ayudarlo para que él nos crea. Y de esa manera es generando pruebas. Y la mejor prueba es decir, mira, me están despidiendo ahora, en diciembre, pero yo en marzo ya dije, a través de un email, de que tuve un problema con la autoridad tanto porque me incriminó por mi idea política. Después lo repetí eso en abril, lo repetí después en junio, le mandé, y ahora me están despidiendo supuestamente por mi baja calificación. Entonces, si yo muestro todos esos emails, ya hay una prueba contundente y se le agrega la prueba de testigo, etc., toma mucho más peso la demanda o la denuncia que yo voy a hacer. Entonces, primera recomendación, vayan preparando siempre la prueba. La libertad de trabajo y su protección. Esto es algo súper importante. ¿Por qué?
Cuando a mí me despiden, generalmente cuando a mí me bajan la calificación y me terminan despidiendo por secretaría, tenemos una limitación, porque si a mí me despiden, yo durante 5 años no me voy a poder ingresar al servicio público. Eso vulnera derechamente, ese acto vulnera derechamente mi libertad de trabajo. Porque la libertad de trabajo consiste en que si yo quisiera trabajar o postular a tal trabajo, está dentro de mi libertad de trabajo poder hacerlo. Si yo quiero postular a la Municipalidad de Iquique, como abogado, por ejemplo, yo dentro de mi libertad yo puedo postular, ya. Si no tengo las capacidades, si no cumplo con mi currículum, no quedo bueno, eso no soy idóneo para el cargo. Pero yo sí tengo al menos el derecho a poder postular. Si yo quiero postular a trabajar en otro servicio público, en un servicio privado, donde yo quisiera, debo tener ese derecho. Cuando a mí me terminan sancionando y me establecen estas limitaciones como no poder entrar al servicio público dentro de 5 años, me están vulnerando esa libertad de trabajo. Se entiende que esa limitación a la libertad de trabajo se realice, sé que efectivamente yo fui un mal trabajador, si efectivamente yo no hice bien la pega, pero si es por un acto discriminatorio, si es por un acto arbitrario de la autoridad, me estaría directamente limitando esa libertad. ¿Qué otros derechos se establecen dentro de, o se buscan proteger dentro de este procedimiento de tutela laboral? Está los actos de discriminación. Los actos de discriminación están dentro del artículo 2 del Código del Trabajo. Y aquí vuelvo al punto. Como la tutela laboral es un procedimiento que no está regulado en los otros estatutos, en este caso el Estatuto Administrativo Municipal, es plenamente aplicable el Código del Trabajo y desde esa óptica es plenamente aplicable el artículo 2, para ser más preciso, inciso 4 del Código del Trabajo. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Ese artículo, en pocas palabras, establece un catálogo abierto de los tipos de discriminación que existen. Me pueden discriminar por raza, me pueden discriminar por edad, me pueden discriminar por sexo, por género, por identidad sexual, me pueden discriminar por mi apellido, por mi religión, por diversas razones, por idioma. Ahora el tema de la inmigración, se agregó eso también ahora último a propósito de la ley 20.640. A lo que voy, en pocas palabras, es que el artículo 2 establece distintos tipos de formas de discriminación, pero es un catálogo abierto. Eso quiere decir que el día de mañana surge una nueva forma de discriminación. Por ejemplo, una tontería lo que voy a decir, no está contemplado en el código discriminación por la marca del celular que tengo. Yo sé que es una tontera, pero si el día de mañana me llegara a discriminar, llegara a una autoridad y dijera, yo quiero que todos mis funcionarios tengan celular, un iPhone por ejemplo, yo no tengo iPhone y por eso me discriminaron, no porque no salga en la norma, no va a ser un acto discriminatorio. ¿Se entiende, no? Este derecho, el tercer derecho, es el derecho a la indemnidad. Y este es el que yo le dije en un principio. Es un derecho que no está regulado expresamente en la Constitución, es un derecho que no está regulado expresamente en los tratados internacionales, pero sí es un derecho fundamental, sí es un derecho, sí es una garantía constitucional. ¿Y cómo usted dice, pero cómo hacer una garantía constitucional que esté regulado en la ley y no en la Constitución? O sea, es como raro. Lo que pasa es que esto está dentro del marco que se llama el bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad es aquel grupo de derechos fundamentales que tienen los trabajadores y que independiente de dónde esté regulado, forma parte de nuestra Constitución y tiene valor constitucional. Este valor constitucional se lo da la misma ley. ¿Y qué es lo que dice en pocas palabras? Es que yo, como trabajador, tengo derecho a permanecer indemne. Eso quiere decir libre de todo daño por haber ejercido algún tipo de acción judicial o administrativa. Judicial, por ejemplo, voy a los tribunales de trabajo, presento una denuncia por tutela laboral, o voy a los juzgados de letras civiles y presento tal demanda contra la autoridad, o voy como testigo a decir o a intentar comprobar de que hubo una vulneración de mi colega, y resulta que como voy como testigo me terminan sancionando, me terminan discriminando y me despiden. Bueno, ahí se estaría vulnerando mi derecho a la indemnidad. También desde un punto de vista administrativo, y aquí lamentablemente el legislador se nos anduvo cayendo. Cuando hablamos de indemnidad desde un punto de vista administrativo, quiere decir de que aquel trabajador que va a la inspección del trabajo, ejerce un reclamo en la inspección del trabajo, y producto de ese reclamo me terminan sancionando, yo podría alegar la indemnidad. Pero aquí usted me va a decir, yo no voy a la inspección. Yo generalmente voy a la Contraloría. Y ahí está el problema. Que resulta que en la Contraloría
el Código del Trabajo regula expresamente y dice que tiene que ser en la inspección. Entonces, sería irresponsable de mi parte si yo dijera, no, si van a la Contraloría y lo despiden por eso, vamos por indemnidad. No, porque lamentablemente la ley no establece, no se pone en ese caso. La ley no se pone en el caso que pasa con los funcionarios públicos relativo a la Contraloría. Ese es el punto negro de la norma. Ojalá algún día se pueda mejorar. Pero bueno, por lo pronto lo que sí quiero que entiendan respecto a este derecho es que ustedes, por ejercer su acción judicial, no tienen derecho a permanecer indemnes, libres de todo daño. Y por último, aquellas prácticas antisindicales o prácticas desleales, que si bien están reguladas a propósito de la negociación colectiva, a propósito de un derecho que está regulado precisamente en el Código del Trabajo, a través de los tratados internacionales, los convenios de la OIT, se establece que ese derecho también lo tienen los funcionarios públicos. Y por lo tanto, si a ustedes, por ejercer su labor sindical, por ejercer una huelga o lo que sea, una negociación colectiva, como lo quieran llamar, un paro, lo que sea, lo terminan despidiendo o los terminan vulnerando, se estaría infringiendo en ese caso lo que se llama la garantía por prácticas antisindicales o prácticas desleales. ¿Bien? ¿Cuál es el tribunal competente? Esto ya lo vimos. En primer lugar, si es que existe juzgado de letra del trabajo, el juzgado competente va a ser el juzgado de letra del trabajo. Si no existe el juzgado de letra del trabajo, va a ser el juzgado de competencia civil o el juzgado de competencia común. ¿Bien? Civil puede ser generalmente, cuando dice juzgado de letra de lo civil, tanto. Común a veces hay, dice juzgado de letra de lo civil, de garantía, da lo mismo. Puede ser, es el orden. Primero de letra del trabajo, segundo competencia civil, tercero competencia común. ¿Y dónde? El domicilio del demandado o el lugar donde el trabajador preste o haya prestado su servicio. Yo voy al juzgado, yo como trabajador vulnerado, voy al juzgado de letra donde tenga mi domicilio o donde yo preste mi servicio y ahí tengo que hacer la presentación de la denuncia. ¿Quién lo puede hacer? Y esto es lo interesante. ¿Quién puede ir y presentar la denuncia? ¿Quién puede ir y presentar la demanda? Como ya dijimos, el legitimado activo, el sujeto activo, la persona que puede ir y ejercer la acción, primero puede ser el trabajador, evidentemente, el trabajador afectado, el sindicato, la asociación, o la inspección del trabajo, o incluso el empleador. Ya, nunca he visto que el empleador se autodenuncie, pero al menos la ley lo permite. Pero sí he visto que el trabajador lo haya hecho o el sindicato, o la misma inspección. Si uno, bueno, en este caso no se podría ir con la inspección porque ustedes generalmente no acuden a esa institución, salvo ciertos casos. Pero sí lo pueden hacer esas autoridades. Ahora bien, hay un punto que quisiera recalcar acá. Si bien aquí hay un catálogo extenso de 4 personas que podrían ejercer esta acción, esto solamente se aplica en caso de que la relación laboral siga vigente. Vuelvo al caso, pongo el ejemplo. Si yo estoy trabajando y resulta que veo que se me cae feca a cada rato, digamos, de paloma, o yo voy trabajando y me discriminaron, estaba en la sección A y producto que tuve un problema con mi jefe, me mandaron a la sección Z. Eso quiere decir que me están discriminando, pero todavía no me han despedido. Y yo quiero que volver a la sección A porque yo siempre he trabajado allá, me he ejercido bien mi trabajo, tengo mi compañero de trabajo, es mi especialidad. Pero resulta que por este problema me cambiaron a la sección Z, estoy solo, no puedo ejercer bien mi trabajo, me quitaron funciones. Es un acto discriminatorio totalmente. Ese acto discriminatorio todavía no me han despedido. No, ya ahí pueden ir todas estas personas. Ahora, ¿qué pasa? Si es que a mí me despiden. Me despiden porque resulta que tuve un problema con tal persona, me bajan las calificaciones para afuera. En ese caso, quienes pueden ir a denunciar, quienes pueden ir a demandar, ya no es el sindicato, ya no es la inspección, ya no es el empleador, sino que solamente el trabajador. Me refiero, evidentemente, cada uno representado por abogados, pero ya no podría ir el sindicato a nombre del trabajador a presentar esta denuncia ante los juzgados porque ya terminó la relación laboral. El código es claro, dice, si se termina la relación laboral, el único legitimado activo, la única persona que puede ir y presentar esta demanda va a ser el trabajador. Antes, mientras dure la relación laboral, toda vulneración lo pueden alegarlo a esas personas o a esas instituciones. Pero después no. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Eso quiere decir contra quién se va a ejercer esta acción, el empleador. Y aquí no hay duda. Siempre va a ser el empleador. ¿Cuál es el plazo? Y este es un punto importante a estudiar cuando ocurren estas circunstancias. Me pasa constantemente que me llaman trabajadores después de
3, 4 meses, hoy me despidieron porque resulta que yo estaba en tal parte, tuve un problema con tal persona, me discriminaron de tal manera, me despidieron. ¿Y hace cuánto pasó? Hace 4 meses, chuta. Estamos pasados los plazos. La característica de este procedimiento es que es rápido, es súper rápido. En 3, 4 meses podemos tener una sentencia. El punto en contra es que como es tan rápido, también los plazos son agotados. No podemos estar esperando 4 meses, 5 meses desde la vulneración para poder ir y decir, mira, sé que en verdad presentemos la demanda ahora. No, porque ya está pasado el plazo. Entonces los plazos son 60 días. Ampliable a 90 días en caso de que yo interponga un reclamo en la inspección. Pero entiendo que acá, como ustedes no ejercen ese derecho, o la gran mayoría no lo puede ejercer, no correspondería. Entonces, sería solamente 60 días hábiles. En promedio deben ser 2 meses y medio, un poquito más. Es el promedio, desde que a mí me vulneraron. ¿Desde cuándo? Bueno, si me vulneran estando vigente la relación laboral, va a ser desde el acto mismo que me discriminaron. Si me vulneran una vez a través del despido, será precisamente después de eso. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo? Aquí hay discusión, ¿eh? Aquí hay algunos abogados que plantean una cosa, que son generalmente los abogados que van de parte de la empresa, que van de parte del empleador o de la municipalidad, y por otro lado están los abogados que somos de los trabajadores, que postulamos la segunda teoría. La primera teoría es que desde la primera vulneración. ¿Qué pasa si a mí me acosaron laboralmente? ¿Qué pasa si a mí me acosaron sexualmente? Y resulta que me acosaron en marzo, me acosaron en abril, me acosaron en mayo, me despidieron en junio. Y resulta que yo estoy ahora en agosto, pensemos, dentro del plazo de los 60 días del último, y me dicen, bueno, ¿desde cuándo se cuenta el plazo? Los abogados de la empresa, de la municipalidad, me dicen, no, pues desde marzo, si en marzo fue el primer acto. Yo digo, no, porque esta es una secuencia de actos. Por lo tanto, se toma desde el último acto de acoso, no desde el primero. Entonces aquí hay distintas discusiones desde cuándo contamos el plazo, pero quiero que sepan que evidentemente se ha aceptado ambas. Pero si se fundamenta bien, la que acabo de decir, que es como a favor de los trabajadores, que eso quiere decir que no se cuenta desde la primera vulneración, sino que desde la última, es la que está privando en este momento. Bien, para ir avanzando, ya estoy terminando porque sé que estamos justo en el tiempo. Me gustaría poner énfasis en esto. La gracia del procedimiento de tutela laboral, que es algo que no tienen los demás procedimientos, es que aquí bastan indicios suficientes. Por regla general, si yo estoy en un procedimiento, por ejemplo, civil, si yo tengo un problema con alguien, por una compraventa, lo que sea, algo civil, entre dos partes, yo tengo que probar a un estándar más o menos alto. ¿Bien? Tengo que llegar a probar que el juez tenga la certeza de que se vulneró tal derecho. Hablando aquí en sede laboral, el juez no necesita la certeza. El juez solo necesita un indicio. Es decir, bajamos el estándar. Bajamos el estándar ¿para qué? Para proteger al trabajador. Se entiende que hay una relación desigual. Y aquí hablo de trabajador y empleador entendiendo como funcionario o autoridad. O sea, aquí el trabajador es cualquier trabajador, funcionario público o privado. Y el empleador es cualquier empleador, sea alcalde o sea el gerente de una empresa. ¿Ya? Entonces, basta comprobar que hay un indicio de vulneración de derechos fundamentales para que el juez me conceda la demanda. ¿Bien? Ahora, suena fácil, pero no es tan fácil. Por eso hay que ir preparando la prueba, como les fui diciendo. Ahora, estos indicios suficientes sirven para poder ganar este procedimiento. Esta es una de las pequeñas grandes diferencias que existen con los otros procedimientos, que se necesita un estado o un estándar más alto. Bien, terminando acá, ¿qué es lo que dice la sentencia? Y esto es un punto importante. La sentencia, pensemos que a mí me vulneraron, presenté toda la prueba, hice todo el juicio, termino, gano el juicio. ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder? Lo primero que el juez va a tener que hacer es determinar si es que hubo o no hubo una vulneración de derechos fundamentales. Hubo una vulneración, se discriminó a tal Lama en tal situación, se discriminó por su posición política, por su sexo, por su género, etc. Sí, se vulneró. Bien, esa es la primera parte de la sentencia. La segunda parte, medidas concretas de reparación. Y este es un punto relevante, porque generalmente uno tiende a pensar que las medidas concretas de reparación es dinero, es algo pecuniario, que me pagan una indemnización, me la llevo para casa y con eso termino. No. Cuando el código habla de medidas de reparación, lo separa de las indemnizaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de lucas, vamos a hablar acá abajo. Cuando hablamos aquí arriba de medidas concretas de reparación, estamos hablando de otras medidas que no tengan que ver con la indemnización. Por ejemplo, me vulneraron, me discriminaron en tal situación, entonces vamos a exigir, o nosotros le pedimos al juez y si el juez está dentro de sus facultades concederlo, le vamos a exigir
que el empleador haga una charla a todos los trabajadores sobre discriminación, que no se debe discriminar en sede laboral. Dentro de la empresa, dentro de la municipalidad no se puede discriminar, vamos a pedir que se haga una charla. Es una medida reparativa que no tiene que ver con las indemnizaciones, pero una medida reparativa. Vamos a exigir, por ejemplo, hace poco llevamos un caso que había un procurador, un trabajador del Consejo de Defensa del Estado, que había sido acosado laboralmente durante su relación laboral. A él no lo había despedido, entonces nosotros alegamos daño a su integridad psíquica, ¿bien? Porque era acoso laboral, acompañamos todos los informes médicos que acreditaban que efectivamente se había vulnerado y que era una enfermedad profesional. Bueno, este otro problema. Generalmente todas estas instituciones, como la Mutual, el IST, la H, pucha que cuesta que tener una enfermedad profesional. Pero bueno, lo que hay que tratar de hacer es ir generando la prueba, siempre tratar de estar ahí con un médico, o con varios médicos, varias visiones, varios informes. Y bueno, si una de estas instituciones termina por no decretar, que suele ocurrir, por no decretar una enfermedad profesional, habrá que establecerlo o ejercer los derechos pertinentes, vale decir, un recurso de apelación ante la superintendencia y ahí es más fácil ganar. O sea, no piensen que si se les cierra la puerta en la Mutual, en la H, en estas instituciones, se termina ahí. O sea, intenten siempre apelarse si ustedes tienen la certeza de que esa enfermedad es profesional, si es que ese daño a la integridad psíquica es profesional, apelen, porque es más fácil ganar esto en la superintendencia que en estas instituciones, lamentablemente. Bien, otra vez, me perdí en el caso. El caso era el siguiente. Entonces teníamos nosotros un trabajador del Consejo de Defensa del Estado que había sido acosado, teníamos declaración de enfermedad profesional que la habíamos apelado y ganamos, pero no lo habían despedido. Entonces nosotros alegamos este daño a la integridad psíquica y resulta que, bueno, además de los millones que ganó, porque pedimos nosotros 30 millones, nos consiguieron 20 para el trabajador, además de eso, pedimos como medida reparativa que en el Mercurio se publicara una carta de disculpas pública del Consejo de Defensa del Estado por haber vulnerado los derechos de sus trabajadores. Y lo que parece más chistoso es que no le costó tanto pagarle al trabajador los 20 millones. Lo que más le ha costado al Consejo es hacer esta carta y publicarla en el diario. Hemos pedido como ya 3 veces al tribunal que obligue al Consejo a publicarla, hasta el día de hoy todavía no la publica. No sé, como que tienen ese miedo de que los empleadores, como a reconocer sus errores, como que públicamente se reconozca que yo vulneré. ¿Qué cuesta eso? Pero bueno, eso está dentro de este grupo de medidas. Luego viene la indemnización y evidentemente las multas. ¿Cuáles son las indemnizaciones? Y aquí ya estoy terminando. Las indemnizaciones hay que extinguirlas. Si a mí se me comprueba que me discriminaron, yo como trabajador tengo 2 opciones. Si es que me despidieron y me discriminaron, evidentemente. Si me despidieron por discriminación, yo puedo primero elegir el reintegro de mis labores. Sobre todo yo creo que esto es importante porque a propósito de los funcionarios públicos, más que una indemnización a veces les interesa qué hacen trabajando ahí. Pues si por algo son servidores públicos, por algo llegaron ahí, y no porque una autoridad X haya llegado y porque tuve un conflicto me van a sacar de la institución. Entonces a veces me interesa reintegrar. Solamente yo puedo exigir el reintegro en caso de que a mí me hayan discriminado. Y eso igual es una crítica a la ley, porque establece diferencia entre derechos. Porque si a mí me discriminaron, puedo reintegrarme. Si a mí me dañaron, por ejemplo, mi derecho a la indemnidad, si a mí me acosaron laboralmente, me dañaron mi derecho a la integridad física, o los otros derechos que ya les dije, como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, y a mí me despidieron, solamente yo tengo derecho a pedir indemnizaciones, pero no tengo derecho a pedir la reincorporación. Es una crítica a la ley, puesto que establece como prioridad, como si el derecho a la discriminación fuera más importante que los otros, cuando en verdad son todos derechos fundamentales. Bien, pero bueno, pensemos que a mí me vulneraron otro derecho que no sea la discriminación, o si me vulneraron el derecho a la discriminación, pero yo quiero las indemnizaciones, no quiero reintegrarme al trabajo, yo tengo derecho a exigir todas estas indemnizaciones. El primero es el mes de aviso, luego los años de servicio, por un límite de 11, luego un aumento del 30 al 80% según sea el caso, de la indemnización por año de servicio, más las 6 remuneraciones más el daño moral. Hagamos un ejercicio simple. Pensemos que yo ganaba 1 millón de pesos. Si yo gano 1 millón de pesos y me despidieron, y yo compruebo que me despidieron por discriminación o por daño a la integridad psíquica o física o cualquier vulneración a los derechos que ya dije, me van a tener que pagar primero el millón por el mes de aviso. Segundo, pensemos que yo trabajé 12 años. Vamos a tener un límite de 11, entonces solamente hasta 11 remuneraciones, eso quiere decir que ya tengo 12 millones. Pensemos que el despido fue completamente injustificado, por lo tanto tengo un aumento del 80%. Sobre las 11 remuneraciones saco el 80%, que debe ser aproximadamente 8 millones, 9 millones. Yo no soy matemático, pero eso debe ser aproximadamente.
ya tenemos 11 más 1 son 12, más 8, ya tenemos 8 o 9, ya tenemos cerca de 20 millones. Más una indemnización extra que según el juez, según la gravedad que estime la vulneración, el juez va del 6 a 11 remuneración. Pensemos que nos den 6, pensemos que no nos dan todo, pensemos que nos den 6. O sea, ya tenemos 20 más 6, 26 millones. Más el daño moral, ya el daño moral aquí es relativo. El daño moral a mí a veces me han dado 100.000 pesos, a veces no me dan daño moral, a veces me dan 5 millones, o sea, eso en verdad no le puedo decir un estimativo porque depende a la voluntad del juez. Pero lo que sí le puedo decir de que un trabajador vulnerado, si que se hace bien la pega, si que se juntan bien las pruebas, se hace bien el juicio, se podría ir con una indemnización de ese tipo. Eso es respecto a la tutela laboral, eso es respecto a las sentencias y cómo se debe vulnerar, o cómo se vulneran y cómo se protegen estos derechos fundamentales. Y para terminar, solamente para terminar, y con esto sí que cierro para no alargar más esta conferencia, me gustaría hacer un breve análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional 3006. Bueno, aquí los dirigentes seguro que la manejan porque ustedes me la mandaron, pero no sé si ustedes han escuchado hablar de la sentencia, de esta sentencia relativa a la salud incompatible. Sí. Ya. Si ustedes leen esta sentencia, bueno, vamos a ir por la primera parte. Uno lee la sentencia y se va a la parte final y dice que se rechaza el requerimiento. Lo que se pidió aquí fue que se declarara inaplicable, eso quiere decir que se declarara inconstitucional, la aplicación de un concepto de una ley, o de varias leyes, porque aquí se regula en varias leyes la salud incompatible, puesto que se entendía de que si yo hubiese estado con licencia durante un periodo superior a 6 meses, dentro de un periodo de 24, siempre y cuando no haya sido enfermedad profesional o por fuero maternal, se me podría despedir o desvincular por salud incompatible para el cargo, ¿cierto? Ya. Eso es lo que establece la ley. Entonces lo que se hizo con este requerimiento fue que un trabajador dijo, mira, a mí me despidieron aplicando esta ley, entonces esta ley es inconstitucional. Uno va a la parte final de la sentencia del Tribunal Constitucional y dice que se rechaza. Entonces yo digo, entonces no es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué aquí Tarik me trae una sentencia que dice que es interesante pero se rechazó? Bueno, la razón es muy simple. Porque el tribunal lo que dijo es, ok, nosotros estamos rechazando el requerimiento porque esta norma que establece la salud incompatible es constitucional. Es constitucional que si un trabajador tiene una salud incompatible con el cargo, nosotros como administración pública lo mantengamos gratuitamente. Eso es constitucional, porque la administración del Estado debe velar por la eficiencia, por la eficacia, por el principio de servicialidad. Entonces, evidentemente, no es rentable para el Estado, ni tampoco busca cumplir con el objetivo de la servicialidad hacia los ciudadanos, el que tenga un trabajador que sea incompatible. Lo que sí dijo el Tribunal Constitucional es que, ¿qué es lo que significa tener salud incompatible? Porque como estamos llegando al extremo de despedir a un trabajador, tiene que ser grave. Entonces lo que dice el tribunal es que, no, cuando una autoridad administrativa ejerce la facultad de despedir a alguien por salud incompatible, tiene que ser salud verdaderamente incompatible. Pongo el caso, y este es el mismo caso que cita el Tribunal Constitucional. Imaginemos que yo fuera profesor. Si yo soy profesor y por 6 meses, por un año, me operé de la pierna y resulta que no pude, estuve con licencia y me aplican salud incompatible con el cargo. O estuve con depresión, 2 años, o la cantidad superior a los 6 meses que establece la norma, y me aplican esta salud incompatible con el cargo. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que eso no es salud incompatible. Porque la única salud incompatible, en ese caso, sería que yo como profesor perdiera la voz de por vida. Ese es el ejemplo que pongo. Si yo pierdo la voz de por vida, quiere decir que yo de por vida ya no voy a poder ejercer nunca más mi labor como profesor, pues, evidentemente. Yo como profesor tengo que dictar clases, y si pierdo la voz de por vida no puedo dictar las clases nunca más. Pero si yo pierdo la voz, incluso pierdo la voz, pero por un año, tampoco es algo compatible. Entonces, por eso es que el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, pero nosotros tomamos esta sentencia y la tomamos como un avance, porque define cómo nosotros, cómo y cuándo vamos a establecer esta salud incompatible. Solamente en caso que sea 100% compatible con la función que ejerce el trabajador. ¿Se entiende, no? Bien. Esta es la sentencia que tenía la intención de comentarles, puesto que creo que es una sentencia muy importante. Generalmente cuando a los trabajadores se les despide, se está aplicando bastante esta normativa, y es relevante que ustedes, sobre todo ustedes, sepan que hay sentencias que les sirven. Como
A mí me da pena a veces que cuando leo algunas demandas no citan esta sentencia, y es importante citarla porque estamos hablando del Tribunal Constitucional, que si bien podemos tener crítica, que es un tribunal político, lo que sea, es el Tribunal Constitucional. Entonces es el encargado de interpretar la norma constitucionalmente. Y él interpretó cómo se debe aplicar esta norma. Entonces es importante ir citando en las demandas, ir citando todas las presentaciones que uno hace, esta sentencia. ¿Para qué? Para que a la fuerza, por último, los empleadores, las municipalidades, las administraciones entiendan lo que significa verdaderamente la salud compatible. Bien, esta ha sido mi conferencia, espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer llegar a mi mail, a mi teléfono, no tengo ningún problema. Encantado de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tarik. Un comentario. Quien quiera hacer consulta, aproveche Tarik para estar, nos va a acompañar un rato más, hacer el café, vamos a ir al café, pero quería decir que la relatora del bloque que viene está en la sala, tiene un vuelo programado, la responsabilidad ha sido nuestra en el atraso del programa, por lo tanto les quiero pedir que hagan lo más breve que puedan el café para regresar y escuchar a la abogada de la Mutual de Seguridad, quien tendrá su derecho a réplica. Pero nos van a mandar las presentaciones. Sí, por lo menos sí.